Es necesario que nos miremos, ¿verdad? Que nos saludemos, que tengamos ese gusto, manito. Dice el salmista David, dice, pon tu delicia en Jehová. Algo que es una delicia, hermanos, es algo que usted disfruta, ¿verdad? Es algo que usted, ¿verdad? Lo hace con gusto porque encuentra en hacer ese hecho, ese acto, un placer. Servir a Dios, hermanos, debe de causarle el mayor de los placeres. De verdad se lo digo, manito. No hay nada más hermoso, ni nada más placentero, ni gratificante que el servicio a Jehová de los ejércitos. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios en oración. Amado Señor, muchas gracias, mi Dios, por la vida. Gracias porque usted nos permite, Señor, cantarle, adorar su nombre. Un fruto de nuestros labios que expresan la gratitud que sentimos, Señor, por el gozo de saber que somos salvos a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Queremos, Señor, que su Espíritu Santo hable a nuestra vida, que hable con autoridad, que hable con poder. Usa, Señor, mi vida, danos palabras de vida para la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a reflexionar en lo que dice la Escritura. Jesús, el verdadero Maestro. Amado hermano, hemos visto que el ayuno es un ejercicio espiritual. ¿El ayuno qué es, mi hermano? Un ejercicio espiritual en el cual, hermano, el individuo o una comunidad se abstienen de comida o bebida. La práctica normal, hermanos, es de un día y bíblicamente era desde la mañana hasta el anochecer. Hay ayunos también que la Biblia menciona de 3 días, hay ayunos que la Biblia menciona de 7 días, de 3 semanas, y el ayuno del Señor, el ayuno de Moisés y el ayuno del profeta Elías, ¿de cuántos días, mi hermano? De 40. ¿Ha intentado usted ayunar, mi hermano? Ahora que, ¿verdad?, pusimos en nuestro corazón buscar al Señor, ejercitar nuestro espíritu. ¿Sí? ¿Lo intentó? ¿Cuántos lo logramos, mi hermano? Gloria a Dios. Es un ejercicio, le dije, espiritual. Qué interesante, hermanos, cómo el Señor Jesús, ¿verdad?, responde de esta manera a los discípulos de Juan y a los discípulos de los fariseos. Ayunar no era algo malo, hermanos. De hecho, el Señor Jesús no canceló la práctica del ayuno con la respuesta que le da, ¿verdad?, a estos discípulos. Pero sí pidió algo, que los seguidores, es decir, los que quisieran ayunar, lo hicieran con su mirada puesta en Dios y no en los hombres. Pues le dije que lo hicieran con su mirada puesta en Dios y no en los hombres. Y vamos a buscar en las Escrituras a qué se refería el Señor Jesús. Recuerde algo que le dije, Jesús no canceló el ayuno, simplemente dio, ¿verdad?, las instrucciones correctas. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, busque el capítulo 6, versículos 16 al 18. Cuando ayunes, dice, no seas como los hipócritas. ¿Recuerda qué significa la palabra hipócrita en griego? Caer. Actor. Alguien que usa una máscara, del griego hipócritis. Amado hermano, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, no sean actores, no finjan, no se disfracen tras una máscara. Y luego dice, no sean austeros. La palabra austero, hermanos, es para alguien que obra y vive de una forma severa y rígida. ¿Sí me comprende, hermanito? ¿Por qué que todos noten que ando en ayuno, verdad? ¿Por qué poner la cara? Ay, sí, hermano, mire, llevo 2 horas ayunando. A veces, mi hermano, es triste, pero el Señor Jesús dice que el ayuno no es así, ¿verdad? Dice, sino cuando ayunes, dice, no te parezcas a los hombres, ayuna en lo secreto, dice, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Esas son las recompensas de Dios y que todos ven y que no necesita usted pregonar, ¿verdad? Porque el Señor
se glorifica en su trabajo, el Señor se glorifica en su vida, el Señor se glorifica en su salud, en respuesta a la obediencia que usted tiene cuando le presenta un ayuno al Señor. Le da la gloria al Señor. No finjan. Cuando ayunen, no finjan religiosidad. Cuando ayunen, dejen toda malicia. Hagan un lado todo engaño y fingimiento, envidia y detracción. Lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Bendito sea el nombre de Dios. Apenas estamos entrando en contexto, mi hermano. Necesitamos saber esto porque lo que viene es bien interesante y bien importante. Gloria al Señor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Si lo encontró, por favor, léalo. Hay que dejar unas cuantas cositas, ¿verdad? Nada más. Toda malicia, toda mentira, todo fingimiento. Ay, es que mi hermana dice que ayuna un día. Yo ayuno 2. Toda envidia y toda la detracción. Para que su ayuno, cuando usted lo presente delante de Dios, tenga el efecto, sirva como ese ejercicio espiritual por el cual usted lo presenta. Da la gloria al Señor. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 14, ahí más hacia atrás, después de las cartas a los Corintios. ¡Qué tremenda reprensión del apóstol Pablo para el apóstol Pedro! Mas cuando vi, dice que no andaban derechamente. Alguien que no anda derecho, ¿cómo anda, hermano? Chueco, torcido. Cuando yo vi que no andaban derecho conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, ahora cambiemos la frase, si tú siendo cristiano, vives como uno del mundo, ¿por qué constriñes para que vivan como tú? ¿Qué es constreñir, hermano? Es obligar a que alguien haga algo que usted ni siquiera hace. ¿Se da cuenta? Hermano, vamos a ayunar. Mire, yo ya llevo 4 ayunos en esta semana. ¿Qué pasó? Eso es constreñir. Ponemos una carga, ¿verdad?, a nuestros hermanos. La invitación se hace, mi hermano. ¿Qué días son nuestros ayunos? A ver. Y domingo. Por la mañana. ¿De qué horario quedamos? De 6 de la mañana a 11 de la mañana. Le vamos a ir subiendo, ¿verdad? 1 horita más. Y poco a poco. ¿Le ha funcionado, mi hermano? Usted que ha ayunado. ¿Ha sentido el respaldo del Señor? ¿Verdad que es bonito? Mi hermana decía, y me gozo, hermano, de escuchar esas noticias. ¡Qué bueno! Porque ahí se ve que el Señor respalda, ¿verdad? Cuando algo se presenta delante de Dios. De esa manera. No constriñamos, hermano. Hay que ayunar, ¿verdad? Y hacerlo en lo secreto. Y entonces, hermano, funcionará el ayuno. Volvamos a nuestra cita original. Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Ya quedó claro cómo es el ayuno, qué es el ayuno, ¿verdad? Cómo el Señor y la palabra de Dios nos pide que lo presentemos. Pero el Señor ahora, ¿verdad?, le dice a los discípulos, versículo 20, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. ¿A qué se refería el Señor Jesús? Bien, ¿quién es el esposo, hermanos, de la iglesia? Jesucristo. Le hago una pregunta. ¿Cuándo el Señor fue quitado de la iglesia? El día que ascendió a los cielos. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9 lo narra. Dice que estaban unos varones galileos y vieron cómo el Señor Jesús fue levantado en las nubes y fue recibido en el cielo. ¿Ha leído que dice, varones galileos, qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que has visto subir al cielo, así como le has visto subir, de la misma manera vendrá. Le da la gloria a Dios. Mas vendrán días cuando el esposo le será quitado. ¿Fue quitado ya el esposo? ¿Fue levantado el Señor Jesús a los cielos? Ya. Ahora yo le pregunto, ¿ahora sí ya es necesario ayunar? ¿Verdad que sí? Ahora sí que ya el Señor Jesús no está con nosotros, que está solamente el Espíritu Santo. Ahora es necesario, hermanos. ¿Quién es la esposa? La iglesia, ¿verdad? La iglesia. Entonces, hermanos, ¿es necesario ayunar ahora? Le pregunto nuevamente. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? El ayuno, recuerde, es un ejercicio espiritual. No es para que usted guarde la línea, ¿verdad? Tampoco es para que usted presente una santa malpasada.
Usted debe de estar consciente de cómo y qué presenta delante del Eterno. Mire, hermano, me interesa que pongamos los ojos en quién le hace la pregunta al Señor. Los discípulos dijimos ¿de quién? De Juan y de los fariseos. Un discípulo, hermano, recuerde que era un alumno. Un discípulo era un aprendiz, una persona que se sentaba a escuchar y aprender de su maestro. Eso es un discípulo. Alguien que desea aprender algo nuevo, alguien que desea aprender algo. Y mire, amado hermano, le pusimos por título por eso a la enseñanza Jesús, el verdadero maestro. Porque quizá Juan el Bautista, ¿verdad?, había hecho cosas muy buenas. Dice la Escritura que no hay otro más grande en el cielo que el apóstol Juan, ¿verdad?, que haya nacido de mujer, dice la Escritura, que él, por todo lo que hizo. Qué tremenda encomienda, ¿verdad?, venir a abrir brecha para que detrás de él viniera el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Tremenda encomienda. Pero él tenía discípulos. Los fariseos también tenían discípulos. Y mire, hermano, es importante regresar al contexto. ¿En casa de quién estaba el Señor Jesús? ¿En casa de quién? De Leví. ¿Ya se acordó? ¿Quién le preparó el banquete? Leví. Amado hermano, para un judío, el hecho que se llamara Abraham, que se llamara Jacob, que se llamara Josué, que se llamara Pedro, tenía algo importante, hermanos. Normalmente en el nombre, un hombre judío, ¿verdad?, llevaba rasgos de su ascendencia, de su, ¿verdad?, de donde él descendía, de acuerdo a las tribus de Israel. Y este hombre, Leví, era descendiente, ¿verdad?, de Jacob, de Moisés y de Aarón. Y tenía por herencia, amado hermano, ¿qué cree? El sacerdocio le pertenecía a la tribu de Leví. ¿Y qué era el sacerdocio, hermanos? Pues eran oficiales encargados de oficiar el culto a nuestro Dios. En el templo ellos servían, de allí descendía Leví. Pero yo le hago una pregunta. ¿Qué estaba haciendo Leví cuando Jesucristo lo encontró? Estaba cobrando ¿qué? Impuestos. ¿Sí? ¿Ya recordó? ¿Qué hacía un hombre que tenía el oficio sacerdotal cobrando impuestos? ¿Recuerda que los publicanos eran despreciados por los judíos? Que los publicanos, ¿verdad?, esos hombres que cobraban los impuestos, así se les llamaba, publicano, eran rechazados por los judíos porque, ¿verdad?, abusaban de su cargo, ponían cargas en sobremanera fuertes, económicas, ¿verdad?, a los mismos judíos. Eran desechados, ¿verdad?, de todas las actividades religiosas. No podían entrar a sus sinagogas. ¿Se acuerda? Eso era Mateo, eso era Leví. Y en casa de ese hombre, hermanos, estaba el Señor Jesús. Y vienen los discípulos de Juan, y vienen los discípulos de los fariseos. Ya le habían dicho, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Cómo que se sienta a comer con los pecadores y con los publicanos? Y el Señor Jesús les da una tremenda enseñanza. Y ahora le dicen, ¿y tus discípulos por qué no ayunan? Pero aquí viene la enseñanza, hermanos, que el Señor Jesús, ¿verdad?, les presenta a estos discípulos. Versículo 21. Ponga su mirada en su escritura. Nadie, dice, lea conmigo, echa remiendo de paño recio en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y la rotura se hace peor. Repita lo último, y la rotura se hace peor. Un remiendo, hermanos, al que el Señor Jesús se refiere, era un parche de trapo. Pero había una diferencia, hermanos. Hoy en día tenemos prendas sintéticas, ¿verdad? Prendas que, ¿verdad?, no son de origen natural, sino sintético, de petróleo, plástico. Pero en los días del Señor Jesús eran prendas de lino, prendas de algodón. Y yo le pregunto, hermanos, cuando una prenda es nueva y por primera vez se lava, ¿qué efecto causa el agua y el calor del sol después de que se lava? ¿Qué hace la prenda?
se encoge, ¿verdad? Cuando un parche que no era abatanado se llamaba, es decir, que no se prelavaba y se preparaba para que se usara, el Señor Jesús es claro, dice, un remiendo de paño recio, dice, en vestido viejo. ¿Qué iba a pasar, hermanos, si la pobre túnica, verdad, ya tenía sus ayeres, verdad, ya estaba cansadita la túnica? De repente se encontraba un parche para poder tapar el hoyo que había en la túnica, aunque fuera la mejor costurera, hermanos. ¿Qué iba a suceder cuando esa túnica se lavara? Se iba a romper. Y no solamente por el efecto del parche, hermano. Mire, cuando el Señor Jesucristo se refiere a las vestiduras, se refiere a lo externo de nuestra vida, a nuestra relación con Dios, a la santidad. El rey David, busca el Salmo 51, por favor. Lo expresa de una forma, yo creo, muy clara. Bendito sea el nombre de Dios. Salmo 51, versículo 2. Dice la Escritura. Dice desde el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y luego dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amado hermano, los vestidos, ¿verdad?, que eran lavados en los tiempos del Señor Jesús. No había instrucciones, ¿verdad?, como hoy usted mira en la etiqueta de su ropa. Lávese a mano, ¿verdad? Y en la etiquetita viene todos los cuidados que usted tiene que tener con su prenda de vestir. En los tiempos del Señor Jesús no era eso. Las mujeres llevaban, ¿verdad?, las túnicas al río, las remojaban y luego, amado hermano, con un palo así lo empezaban a golpear para que aflojara el polvo. Eran largas, recuerde, se arrastraban en tiempos de lluvia, el polvo, todo lo que se les pegaba lo tenían que dejar limpio. Y luego lo azotaban en las piedras. De esa forma lavaban. ¿Iba a aguantar el parche, hermano? ¿Qué le iba a pasar a la vestidura con un parche nuevo? Se iba a romper. La condición de la vestidura iba a quedar peor. Peor, mi hermano, peor. Entonces, el Señor les dice, ¿verdad? Nadie echa un remiendo de paño recio en vestido viejo. Y amado hermano, la enseñanza espiritual que el Señor Jesús le da a los discípulos de Juan y de los fariseos es: no pongas remiendos a tu vida. El Evangelio no es un parche con el cual tú vas a cambiar las partes que tú desees de tu vida. El parche se pone específicamente donde está el hoyo, ¿verdad? El Señor Jesús está diciendo: el Evangelio no es un parche, el Evangelio es un vestido nuevo. ¿Quieres que te vaya bien? No parches tu vida, no parches tu túnica, cámbiala toda. La que el Señor Jesús nos da a través de su Evangelio, mi amado hermano, es una vestidura de santidad. Y recuerde que santidad es apartarse, separarse de las corrientes de este mundo. Ya no puede usted vivir como antes vivía, porque solo está usted parchando sus vestiduras. Y dice la Escritura, al final del versículo, que dice, y la rotura se hace peor. Si usted ha intentado ocupar el Evangelio como un parche para su vestidura, no me va a dejar mentir, hermano. Su situación quedó peor. ¿De verdad? Quedó peor. No hubo ninguna mejora. No hubo ningún cambio. Vamos, por favor, a Jeremías 2:22. Profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 22. ¿Qué dice respecto a las vestiduras? Dice la Escritura: aunque te laves con lejía, dice, y amontones jabón sobre ti, ¿qué dice? Tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Es necesario cambiar la vestidura, hermano. No pierda tiempo buscando un trapo que cubra la inmundicia, la falta delante de Dios. Mejor despójese y que el Señor le ponga una vestidura nueva, limpia, en el Evangelio del Señor Jesús. Eso es lo que el Señor dice. Malaquías, profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento.
Ahí si tiene Mateo, adelantito está Malaquías, hacia atrás, capítulo 3, versículo 2 dice: ¿y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Hermano, por demás está, ¿verdad?, querer lavar nuestras vestiduras. El pecado que cubre se exhibe, hermanos. Dice la Escritura que delante del Señor estamos desnudos. Él nos mira tal como somos, Él nos conoce, sabe nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Por eso, amado hermano, qué tremenda enseñanza les dice el Señor a los discípulos de Juan y a los discípulos de los fariseos. Pero la cosa no para ahí, ¿verdad? Ahora dice versículo 22. Recuerde que la vestidura es exterior, ¿verdad? La santidad, cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo actuamos, cómo hablamos, lo exterior. Ahora el Señor se refiere en el versículo 22. Ni nadie, lea conmigo, echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama el vino y los odres se pierden. Aquí ya está más tremenda la cosa. Primero dice que la vestidura simplemente, la rotura se hacía peor, es decir, se rasgaba más. Pero ahora el odre se pierde. Vamos a ver. Vino. ¿Qué es el vino, hermanos? Le voy a dar un contexto de cómo extraían el vino. La vendimia era por allí, es decir, la recolección de la uva y la extracción del jugo de uva era en la tierra de Palestina por los meses de agosto y septiembre de cada año. Ellos lo siguen haciendo hoy. Se echan las uvas recolectadas en unos lagares, es como una tinaja grande, una tina de madera grande, ese es un lagar. Y entonces personas descalzas empiezan a caminar sobre las uvas, ¿verdad?, para reventarlas. Y ese lagar tiene unas salidas a los costados en donde al ir exprimiendo las uvas, el jugo de la uva empieza a salir. Y así obtienen el vino, hermanos. ¿Qué pasa con el vino, hermanos? Pues 6 horas después, mire, hermano, qué curioso. El número perfecto del Señor es el 7. ¿Y a quién le pertenece el número 6? A Satanás, ¿verdad? 666, el número de la bestia. Pero 6 horas después, exactamente después de que el jugo de uva es extraído, ¿qué cree que le pasa al jugo de uva? Comienza a fermentar. Comienza a agarrar fuercecita, ¿verdad? Se convierte en licor, empieza esa transformación. ¿Y qué hacían los judíos, hermanos? ¿Sabe qué era un odre, hermano? Un odre era un recipiente que hacían con cuero de cabra o con cuero de oveja o en algunos casos con cuero de camello o de bueyes grandes. Los odres pequeños eran de cabra o de vaca. ¿Cómo lo hacían? Curtían la piel, es decir, trataban la piel, ¿verdad? ¿Ha visto alguna piel de vaca o de algún animal? ¿Verdad? Ahora imagínense, lo hacían de una forma tan cuidadosa, ¿verdad?, que solo tenían que coser con mucho cuidado las partes que cubrían las patas y los brazuelos de los animales, de las ovejas. Cerraban con cuidado, ¿verdad? Cosían muy bien y dejaban la parte del cuello, ¿verdad?, para que ahí fuera la entrada. Y eran, vamos a llamarlo en términos, ¿verdad?, actuales, imagínense, ya era su termo, ¿verdad?, de los tiempos del Señor Jesús. Ahí echaban el vino, echaban agua, echaban leche de cabra, muchas cosas. Pero el Señor Jesús se refiere al vino, hermano. ¿Qué pasaba? Entonces ya después de que quedaba, ¿verdad?, terminado el odre, lo llenaban de vino. Lo llenaban de vino. ¿Sí comprendió qué era el odre y qué era el vino? Bien, cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, presenta la Santa Cena, come la cena con sus discípulos, dice que Él tomó vino. Y se supone, y los teólogos afirman, que era un jugo de uva solamente. No habían pasado las 6 horas, no había empezado el efecto de la fermentación. Pero los judíos, cuando querían que ese vino fermentara, ¿verdad?, lo guardaban en los odres. Pero el Señor Jesús dice algo claro. Dice, ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Qué le pasaba a los odres, hermanos? ¿Cómo es que envejecía un odre? A ver, Salmo 119, por favor, capítulo 119, versículo 83.
cómo trataban a los odres, qué les pasaba. ¿Por qué el Señor Jesús dice eso? Dice, porque estoy, dice el rey David, ¿como qué dice? Como el odre al humo, mas no he olvidado tus estatutos. Mire, hermano, las casas de los tiempos del Señor Jesús eran unas casas pequeñas. La hoguera que se ponía para calentar el hogar, pues normalmente ha mirado las casitas de humo, ¿verdad? Que tenemos por aquí. Así, de esa misma manera. El humo, ¿verdad? Empezaba a pegar, a subir cada vez que encendían el fuego. Y el calor y el humo y el peso del líquido iban dañando este recipiente, ¿verdad? Lo dañaban de una manera, hermanos, que el vino fermentado hacía que el cuero se estirara de sobremanera. ¿Y qué sucedía, hermano? Imagínese, con la presión, y luego si no le tenían cuidado de taparle, para que, ¿verdad? Que al fermentar el vino provoca gases, ¿verdad? Provoca un gas que empieza a hacer que se expanda, pues el odre reventaba. Eso era lo que pasaba. Ahora, amado hermano, comprende por qué el Señor Jesús le dice que era necesario un odre nuevo y no un odre viejo. ¿Qué significa, amado hermano, el vino, hermano? La enseñanza espiritual que el Señor dice, el vino significa la sangre del Cordero. ¿Qué significa el vino, hermano? La sangre del Cordero de Dios. Es necesario tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús para poder valorar, apreciar, cuidar el regalo de Dios. ¿Y cuál es el regalo de Dios? La salvación, mi amado hermano, a través de Jesucristo. Entonces, no intentemos, hermano, lo que está diciendo, ¿verdad?, el Señor Jesús. No intentes burlar a Dios solo aparentando santidad o religiosidad. Tienes que ser un odre nuevo. Tienes que haber nacido de nuevo. Porque si no, ese sacrificio santo y puro de nuestro Señor Jesucristo va a hacer que tu vida sea destruida. Lejos de ser una bendición, lejos de ser algo que edifique nuestra vida, hermanos, el Evangelio puede ser un tormento. Déjeme decirle, el Evangelio puede ser algo, hermanos, que usted no valore. Yo le puedo dar muchos nombres de personas que han intentado cambiar, pero lo han hecho de una forma equivocada. Lo han hecho pensando que siendo solamente exteriores y no teniendo ese nuevo nacimiento que el Señor Jesús le decía, ¿verdad? Es necesario, decía, que nazcas de nuevo. Y eso es lo que el Señor nos pide, hermano. Los odres se pierden. ¿Para qué serviría, hermano, un odre roto, gastado? ¿Qué utilidad le podrían dar los judíos? Piense, hermanito, a un odre gastado, roto, reventado. Yo le aseguro que solo los podrían usar para alimentar el fuego. Todo el esfuerzo, hermanos, de haberlo forrado, de haber curtido la piel, todo el trabajo, ¿verdad? Haber cocido con mucho cuidado, para nada. Y el destino, hermanos, sin lugar a dudas, era la hoguera de fuego, que calentara, ¿verdad?, un tiempo solamente. Amado hermano, debemos de poner atención en cómo nos conducimos ahora que ya conocemos el Evangelio. De verdad, mi hermano. Los apóstoles, los discípulos, de Juan y de los fariseos quisieron decirle al Señor algo que era solamente una apariencia. ¿Por qué tus discípulos no ayudan? Míranos a nosotros. Servir al Todopoderoso. Cuando usted llega a las plantas del Señor Jesucristo y se arrepiente, esa bendición usted la tiene también. El servicio a Dios que usted le brinda al Señor ya es posible. ¿Se acuerda que le decía, cuando usted se arrepiente y pide perdón, su espíritu es vivificado? Ahora sus oraciones son escuchadas. Pero si ese nacimiento no es genuino, hermanos, si esa confesión de fe solo fue de labios hacia afuera, su condición será peor, hermano. De verdad, lo dice la Escritura. El vino nuevo reventará el odre viejo y se echará a perder. Ya no habrá forma, hermano, de recuperarlo. ¿Qué le alejó, hermanos, a Leví de esta herencia? Recuerde que Leví, el Señor Jesús lo encontró cobrando impuestos. Y él le dice, sígueme. Y Leví toma una decisión valiente, hermanos. Y da muestras de su arrepentimiento porque inmediatamente invita al Señor Jesús a su casa.
No le importó que la gente lo juzgara, no le importó que la gente lo señalara. Recuerda que los escribas y los fariseos dijeron: ¿por qué come con los pecadores y luego con este publicano? ¿Recuerda otro publicano famoso? Zaqueo. Zaqueo también cobraba impuestos. Amado hermano, quizá lo que alejó a Leví de su herencia fue seguir las tradiciones de su tiempo. Piense, hermano, piense. La gente, ¿verdad?, que solamente quiere verla o verlo en la lona, derrotado, avergonzado, con un aparente disque interés y amistad por usted, no es sincera, hermano. De verdad no es sincera. Vivir como el mundo de su tiempo, buscar la comodidad de su vida material. Yo le aseguro que Leví obtenía un buen ingreso material. Si el Señor, mi amado hermano, ha tocado su corazón, ponga su vida al servicio del Evangelio. De verdad, mi hermano, póngalo, hágalo. Yo no le estoy diciendo con esto, abandone su trabajo. No. Lo que yo le estoy diciendo, hermano, es que de verdad su compromiso con el Señor sea genuino. No intente parchar su vida con el Evangelio. Tampoco quiera tomar el sacrificio de Jesucristo en vano, porque su vida y su condición será peor, hermano. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Debemos de ser, hermanos, cabales en nuestra decisión, en nuestra entrega al Señor. Solo un encuentro verdadero con Jesús puede cambiarlo todo, hermano. Solo un verdadero encuentro con el Salvador de nuestra vida puede cambiar nuestra manera de pensar. Yo le invito, hermano, de verdad esta tarde, a que la enseñanza de Jesús nos cale el corazón. No mezcle lo divino, no mezcle lo santo del Evangelio de Jesucristo con la corriente de este mundo. No mezcle, hermano, no intente compaginarlos, no intente revolverlos, porque no funciona de esa manera. Dice la Escritura: sed santos, como yo soy santo, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Apártense, decídanse, pero háganlo pronto. Cristo viene en las nubes, mi hermano. Recuerde, la rotura será peor. El odre se perderá. Y amado hermano, teológicamente, cuando el Señor Jesús se refiere a que el odre se rompe, es cuando el Señor cierra la puerta de la gracia para nosotros y nos llama a rendir cuentas delante de su presencia. ¿Quién de nosotros tiene la eternidad segura? ¿Quién tiene la vida comprada, hermanos? ¿Qué pueda decir? ¿Se acuerda, verdad, la enseñanza que el Señor Jesús decía? Que había un hombre rico, que había acumulado muchos bienes. ¿Y qué dijo este hombre? Alma, muchos bienes he acumulado. Gózate. Dice, disfruta. Y la intención de este hombre era tumbar sus graneros y hacer unos graneros más grandes. Sin embargo, viene el Señor y lo llama necio, necio. Si hoy vinieren a pedir tu alma, lo que has almacenado, lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Lo ha pensado, hermano? Tanto esfuerzo, ¿verdad?, para adquirir quizá un bien material. Eso no es malo, repito. El punto está en que si descuidamos nuestra atención al Evangelio y nuestro compromiso con Dios por lo material, tristemente, mi hermano, el odre es viejo aún. Nuestra manera de pensar no es la que el Señor desea. Nuestra manera de vivir tampoco es correcta. Quisiera usted reconocer delante de Dios si le ha faltado. Quisiera usted comprometerse nuevamente con el Señor si ha sido fiel. Quiero invitarle a que se ponga de pie. Ese mismo Jesucristo, hermanos, que perdonó a la mujer pecadora y le decía: ¿dónde están los que te acusan? Y ella decía: se han ido, Señor, no hay nadie. Y el Señor le dice: ni yo te condeno, ¿verdad? Le dice: vete. ¿Pero qué le dijo? Ya no peques más. Ya no intente parchar su vida, mi hermano. Haga todo nuevo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía: de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas se irán, hermano, y aquí todas son hechas nuevas para gloria y honra de nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, tú eres el verdadero Maestro. Tú nos das enseñanzas, Señor, que calan nuestra vida. De verdad, Señor, de verdad.
Nuestro corazón te anhela, te necesitamos en nuestra vida. Queremos, Señor, un vestido nuevo, limpio, para presentarnos justificados delante de tu presencia. Necesitamos abrazar el sacrificio, ese regalo de Dios, el regalo de la vida eterna, de la salvación, de la gracia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, te necesitamos, Señor Jesús. Si no lo hacemos, tú adviertes, la rotura será peor, el odre se perderá. Señor, un día rendiremos cuentas delante de usted. Ayúdenos, Señor, para poder vivir esta vida, Señor, que usted nos ha dado, glorificando su nombre, Señor. Usted nos ha llamado a la mesa del Señor. Ciertamente no hay justo ni aun uno, mi Dios. Nos declaramos todos pecadores, pero pecadores redimidos en el sacrificio de Cristo en la cruz. Ayúdenos, Señor, ayúdenos, esfuércenos, para que podamos, Padre eterno, contestar, Señor, a nuestro nombre. Que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida, sino, Señor, que quede escrito hasta el día que usted venga por su iglesia. Ayúdenos, Señor, ayúdenos. Somos una iglesia pequeña, somos una manada pequeña, Señor, y usted es nuestro buen pastor. Quizá han entrado pensamientos en nuestro corazón que no están de acuerdo a su palabra. Quizá hemos tomado decisiones equivocadas. Perdónenos, Señor, perdónenos. Justifíquenos delante del Padre. Interceda por nosotros. Denos otra oportunidad. Denos una nueva oportunidad de demostrar un cambio genuino. De pensar, Señor, en ese sacrificio tan grande y hermoso que usted hizo en la cruz del Calvario. Y abrazarlo. Solo así, mi Señor, tendremos entrada hacia la eternidad. En esa ciudad no entrará nada pecaminoso. En ese santo lugar no será como aquí, Señor. Allí sí seremos probados, Señor. Y el que no sea hallado en el libro de la vida será echado al lago de fuego, dice tu Escritura. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, regeneremos nuestra alma a través de su palabra, que su evangelio transforme nuestra mente. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, muchas gracias. Amén. La gloria sea para mi Dios. Tome su lugar, amado hermano del Señor. Disculpe usted. Pero este evangelio, hermanos, es poderoso. Este evangelio funciona si usted hace y sigue las instrucciones de nuestro verdadero Maestro. Amén.